puedo encontrar los otros cursos del segundo semestre, no lo puedo encontrarlo grabada. ¿No? Va, qué raro. No, yo solamente encontré uno. Ya, voy a preguntarle a la coordinadora, porque se supone que debiesen estar subidas las clases, ¿ya? Ya, lo voy a preguntar. Sí, pues ¿Mm? en todos los cursos hay solamente una. ¿Sí? Ya, Sí, en todo. ya. Claro, ya llevamos, ¿cuánto? Esto es como la cuarta clase ya del segundo semestre, pues, claro. Sí, 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 creo. Sí, Ya, voy a consultarlo, ¿ya? ¿Mm? Claro, porque es ya, importante que gracias. ustedes vayan también repasando y todo lo demás. ¿Mm? Ya, qué bueno que me Sí, hace el alcance, ¿ya? Lo voy a consultar. ya. ¿Mm? Bien, vamos entonces a comenzar acá. Entonces, vamos a ir con la presentación que recién se nos fue. Ahí está. Entonces, hoy día vamos a trabajar los textos informativos, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos y primero ver en qué consiste un texto informativo. Primero, tan simple como decir que los textos informativos son todos aquellos textos que informan, o sea, que dan a conocer algo, ¿ya? Entonces, Ya. eso es como lo básico. ¿Ya? Y vamos a ver que aquí dentro de los textos informativos, el más conocido como tipo de texto informativo es la noticia, ¿ya? Ahora, como decíamos ahí, lo más importante es que informan, o sea, dan a conocer algo, comunican un hecho, un acontecimiento, algo que está pasando. Y el texto informativo, digamos, por naturaleza, que uno siempre lo da como ejemplo es la noticia, ¿ya? Entonces, se supone que acá estos textos informativos van a dar información de cosas que han sucedido, porque son cosas reales, no ficciones, ¿ya? Entonces se supone que una noticia está basada en un hecho real, en algo que está ocurriendo, ¿ya? Como dice ahí, el lenguaje puede ser especializado o no, se refiere a eso que puede ser hecho por un periodista, por una persona, ¿cierto?, que se dedica a tal tema, etcétera, ¿ya? Y puede ser de muchos temas, ¿ya? Entonces, ahí se supone que se pretende explicar a quien está leyendo la noticia, qué sé yo, de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la intención de todo texto informativo, cuál es el propósito de todo texto informativo, porque recordemos que todo texto responde a una intención comunicativa, ¿cierto? Entonces, veamos acá cuál es el propósito comunicativo de los textos informativos. Ya decíamos, es informar, ¿ya? Dar a conocer algo, dar a conocer una información, ¿ya? Eh, Eso a grandes rasgos, ¿ya? Luego tenemos acá las características de todos los textos informativos, ¿cierto? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Primero, y que como ya comenzamos en el segundo semestre, son textos no literarios, ¿ya? Porque acá no está en juego o el propósito no es mostrar belleza a través de la palabra, sino que es mostrar o es presentar una información, ¿ya? Entonces, por eso es un texto no literario. Recordemos que todo lo que estamos estudiando ahora, de aquí a que terminemos, son textos no literarios, ¿ya? Ya pasamos el género narrativo, ya pasamos el género lírico, pasamos el género dramático, ¿ya? Entonces, ahí esa es la primera gran característica, son textos no literarios. Algunas fuentes, bueno, ¿de dónde lo podemos sacar? Texto informativo. Bueno, dice ahí en diccionario, cuando nosotros queremos informarnos acerca de qué significa una palabra, ¿ya? Hoy en día, a través de las redes sociales, ¿cierto? Por internet, por ejemplo, podemos informarnos de distintas cosas, ¿ya?
a través de los noticiarios, a través de la televisión, etcétera. Antes ya no existe mucho, pero antes existía el diario, que ahí nosotros nos dábamos cuenta de algunas noticias, ¿ya? Otra característica es que al lector, ¿cierto?, le facilita la comprensión del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que como entrega todos los datos necesarios, facilita que sea comprendida el texto informativo, ¿ya? Y que el receptor, es decir, la persona que esté leyendo ese texto informativo, pueda entenderlo, pueda comprenderlo, ¿ya? Por lo tanto, otra de las características unido a la anterior es que el lenguaje que se presenta en todo texto informativo debe ser coherente, directo, coherente que se entienda, ¿ya? Un texto informativo no tiene que quedar dudas a algo, decir, ¿y qué pasó? No, porque por ejemplo ya vamos a ver que una noticia tiene que ser muy clarita, ¿ya? Y a uno le tiene que quedar muy, o sea, uno debe entender de inmediato lo que se quiso decir, ¿ya? El lenguaje directo, objetivo, ¿ya? Y aquí no se pueden utilizar metáforas o la jerga popular, ¿ya? Porque como es un texto informativo, no es un texto coloquial, ¿ya? Y como tal, todo su contenido tiene que ser preciso y explicado de una manera objetiva, impersonal, sin que el emisor manifieste su particular punto de vista, ¿ya? Eso es fundamental en lo que es los textos informativos, ¿ya? Y vamos a mostrar ahí algunos textos informativos que nosotros ya conocemos, como decía, el principal de ellos, que es la noticia, ¿ya? Pero también tenemos el artículo informativo, que es más pequeño, tenemos los informes, ¿ya? Tenemos las cartas y las infografías, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver también en qué consiste una infografía, ¿ya? Hoy en día se utiliza mucho y también por internet aparecen muchas infografías, que son aquellos textos informativos porque están informando acerca de algo y puede ser de distintos tipos, ¿ya? Pero siempre utiliza texto, es decir, palabras, y también utiliza imágenes, ¿ya? Lo que antes nosotros conocíamos como un simple afiche, ¿ya? Entonces, hoy día hablamos también de las infografías. Ustedes tienen ahí en la diapositiva el texto informativo por excelencia, que es la noticia, ¿cierto? Y vemos que la noticia tiene ciertas características, ¿ya? Es un texto informativo, entrega información sobre un hecho de actualidad y que es de amplio interés, ¿ya? O sea, a un público masivo le interesa, ¿ya? La intención de toda noticia es informar de manera objetiva, ¿cierto? Transmitir, sin transmitir ninguna opinión del periodista, de quien escribió la noticia, ¿ya? Veíamos también dentro de la noticia que tiene cierta estructura, ¿ya? Ciertas partes, ¿ya? Las más importantes veíamos que era el titular, el lead y el cuerpo de la noticia, ¿ya? Dentro del titular, ¿ya? Antes de eso va el antetítulo o epígrafe, el título, el titular, y después va, ¿cierto?, la bajada o el subtítulo. Y luego el primer párrafo, que lo conocemos como el lead o entrada o entradilla, en donde nosotros, ¿se acuerdan que según la cápsula que, claro, no la he visto todavía, pero en la cápsula de la semana pasada yo hablaba de las partes de la noticia y que responde a estas 6 preguntas: el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, ¿ya? Que es el primer párrafo de toda noticia. Y luego sigue el cuerpo de la noticia, en donde ahí está en orden decreciente de lo más a lo menos importante, ¿ya? Si nos fijamos en esa estructura de la noticia, es como una pirámide invertida, ¿cierto? Como un triángulo al revés, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en ese triángulo, en esa pirámide invertida, va lo más importante de la noticia,
¿ya? A eso se refiere con la pirámide invertida. Si a ustedes les preguntan cómo se presenta la noticia en una pirámide invertida, porque ahí se supone que es el centro de la noticia, ¿ya? Depende de cómo ustedes les pregunten, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de una noticia y su Ya. estructura, ¿sí? Pregunte. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Aquí, como le digo, en la cápsula está todo el detalle de la noticia, pero de nuevo yo estoy haciendo como un repaso ahora. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia, ¿ya? Que es un ejemplo muy clarificador en donde podemos ver cada una de sus partes, ¿ya? Cada una de su estructura, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, las noticias pueden tener una imagen, una foto, ¿ya? La primera parte es el epígrafe o el antetítulo, antes del titular, ¿ya? Luego está el título, Descubren ciudad más antigua de Europa. Y abajito se llama el subtítulo, claro, el subtítulo porque está bajo el título o también se conoce como bajada, ¿ya? La bajada es como un pequeño resumen del título, ¿ya? Fíjense acá, el título era Descubren ciudad más antigua de Europa. Y el subtítulo o bajada dice los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto, ¿ya? Esa es la bajada, es una pequeña síntesis del título de lo que va a tratar la noticia. Después, el primer párrafo es el lead, entrada o entradilla, ¿ya? Y ahí uno debería encontrar las 6 preguntas de toda noticia, qué, quién, cómo, dónde, qué sé yo. Y fíjense, vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién es un grupo de arqueólogos? ¿Qué cosa, qué pasó? Halló los restos de los que se considera la ciudad más antigua de Europa, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuándo? De unos 1000 años de antigüedad, de unos 7000 años de antigüedad, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo vamos encontrando estas 6 preguntas en el primer párrafo que se llama lead, entrada o entradilla. Y luego lo que está la flecha azul que marca es todo el desarrollo de la noticia, es decir, el cuerpo de la noticia, ¿ya? Yo les ponía ahí algunos números para que ustedes identificasen la estructura. Ahí está, ¿ya? Entonces, si nos Ya. fijamos, ahí está cada una de las partes de la noticia. Como le digo, esto va a estar con detalle en la cápsula de la semana pasada, que yo hablé solamente de la noticia, ¿ya? Entonces, una Ya. noticia puede o no llevar foto o imagen, ¿ya? Aquí en este caso sí la llevaba, pero lo que no puede faltar en una noticia es el titular o el título, el leado entradilla, que es el primer párrafo, y después el cuerpo de la noticia. El Ya. epígrafe o antetítulo puede que no esté. La bajada o subtítulo puede que no esté, ¿ya? Igual que la foto, ¿ya? Pero Ya. nunca puede faltar titular o título, leado entradilla, que es el primer párrafo de la noticia, y el cuerpo de la noticia, que es el segundo Ya. párrafo y siguientes, ¿ya? Bien, esa es la Ya. estructura de toda noticia. Vamos a hacer un ejercicio porque ahora ustedes se tienen que ir acostumbrando, digamos, como a preguntas que pudieran hacerle, ¿cierto?, en su examen. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí tenemos lo siguiente. Fíjense, es un texto. Entonces dice, imágenes de la NASA develan, ya develan es que dan a conocer, develan sorprendentes puntos brillantes en el asteroide Vesta. Así se llama ese asteroide, ¿ya? Dice, este miércoles la NASA difundió nuevas imágenes del asteroide Vesta, las que fueron captadas por la nave orbital DAO. Lo anterior en el marco del análisis que hace la Agencia Espacial del Asteroide Gigante.
En este sentido, se informó que allí se observaron unas zonas brillantes que representan algunos de los materiales más puros de los que se tenga registro. Aparentemente, el material brillante que fue descubierto en mayor cantidad en torno a los cráteres sería producto de la caída de rocas sobre el sector. Sin embargo, los investigadores aún no determinan su composición, aunque postulan que es materia prístina. Materia prístina es algo que no se ha, que es como virgen, como que no se ha tocado, ¿ya? En materia prístina o intacta de la formación del asteroide, que se remonta a cerca de 4.000 millones de años. Esto es consultado en BioBioChile, etcétera, y ahí aparece la fecha. Entonces, ¿cuál es la información central de la noticia? ¿Ya? Imágenes del asteroide Vesta difundidas el miércoles. Las imágenes develan puntos brillantes en el asteroide Vesta. La nave espacial Dawn captó las imágenes del asteroide Vesta y los investigadores no han determinado la composición del material. ¿Cuál sería aquí lo más importante? Lo que yo les decía, para que usted sepa, siempre como si le hacen una pregunta y cuál es la información central, que es lo más importante, vaya al título, porque el título siempre va a entregar pistas. Entonces, fíjese el título, imágenes de la NASA develan sorprendentes puntos brillantes del asteroide. Creo que es la B. Correcto, muy bien, esa es la B, ¿ya? Muy bien. Y la 2, ¿cuál de las siguientes partes de la noticia corresponde al LEAD? Acuérdese que el LEAD es el primer párrafo. Imágenes de la NASA develan sorprendentes puntos brillantes, consultado en www.Chile el 22 de marzo, etc. Este miércoles la NASA sería esa, ¿verdad? Creo que es la C. La Claro, C, sí. es la C, muy bien, porque es el primer párrafo. Lea entrada o entradilla, el primer párrafo de cualquier noticia, siempre, muy bien. Y ahí, como ya usted tiene la certeza que esa, ni siquiera tiene que seguir a la otra alternativa, porque siempre el lea de entrada está en el primer párrafo de toda noticia. Muy bien, muy bien. Bien, ahora los textos, decíamos que los textos informativos tienen como propósito, obviamente, informar acerca de algo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un Ya. esquema en donde nos aparece que el propósito es informar sobre distintos temas, ¿ya? El lenguaje que utilizan, ya decíamos que tiene que ser muy claro, muy preciso, de manera objetiva. Y lo que pretende el texto informativo a través de este lenguaje que el receptor, o sea, quienes estamos leyendo, por ejemplo, una noticia, ¿ya? Aprendamos acerca de lo que se está diciendo, ¿ya? Todo texto informativo decíamos que se basa en hechos reales, hechos comprobables, no son hechos de ficción, porque una noticia no es ficción, ¿ya? No entrega la opinión del emisor, siempre va a entregar muchos datos, muchas cifras, etcétera, ¿ya? No aparecen aquí sentimientos del emisor, ¿ya? Y va a utilizar palabras técnicas dependiendo del tema que se está informando. Por ejemplo, si es una nota médica, un texto informativo de medicina, hablará con términos precisos de medicina. Si está hablando de un tema informativo de astrología, de astronomía, ¿cierto? Hablará con términos muy precisos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí, de acuerdo a estos ejemplos que di, vamos a ver que el texto informativo nos introduce a nosotros, los receptores, en la materia que se va a tratar, ¿ya? O la ciencia, ¿m? Que se va a dar a conocer. Los textos informativos también se conocen como textos expositivos, como aparece en este esquema, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que exponen un tema determinado, dan a conocer un tema determinado, ¿ya? Entonces,
los textos expositivos o informativos, porque si a ustedes en la prueba le aparecen un texto expositivo pretende informar, sí, porque un texto expositivo también expone y también informa. Son las dos formas en que se conocen este tipo de texto, ¿ya? Por si acaso. La intención del emisor es presentar, dice, una determinada información en forma clara, en forma ordenada, ¿ya? Y lo más importante aquí es la información que se transmite, o sea, lo que se está dando a conocer, ¿ya? Luego aparecen los textos expositivos, los textos, o sea, el contexto más habitual, es decir, dónde yo puedo encontrar textos expositivos e informativos, en los textos de estudio, ¿ya? O académicos, en videos, ¿ya? En videos pero didácticos, ¿ya? Eh, Estos videos que hablan, por ejemplo, de un tema determinado, de alguna ciencia, etcétera, ¿ya? Los noticieros, ¿ya? En revistas científicas sobre todo. Bueno, en los diarios, como decíamos al comienzo, que hoy en día ya prácticamente no es un medio por el cual nosotros nos enteramos las noticias, nos enteramos por las noticias a través del celular, ¿ya? ¿Cómo es trabajado el lenguaje en los textos expositivos informativos? Ya decíamos, tiene que ser muy claro, muy coherente, muy ordenado el texto informativo, ¿ya? Y como entrega información, pueden aparecer definiciones, un diccionario, por ejemplo. Pueden aparecer enumeraciones, ejemplos, comparaciones, descripciones, etcétera, ¿ya? Todo texto informativo o expositivo, así como cualquier narración, obedece a la estructura que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Dicho en otros términos, todo texto, toda narración, todo texto escrito tiene tres partes siempre. Una estructura que corresponde a la introducción, que es donde se da a conocer primero el hecho de lo que se está hablando. El desarrollo es cuando se cuenta, se empieza a explicar el tema, y finalmente la conclusión, a qué concluye, a qué se llega, ¿cierto?, con respecto a este tema, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, ya remarcar que todo texto expositivo informativo tiene una estructura que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Bueno, todo texto utiliza verbos en tercera persona, ¿ya? Y se supone que utiliza el tiempo presente, siempre está en presente. No sé, pues, el hallazgo ocurrió, o sea, ocurre en tal momento, etcétera, en tiempo presente, ¿ya? Eso es bien importante como mencionar dentro de los textos informativos, ¿ya? Bueno, como la noticia la recordamos hoy día, usted se entendió la noticia, entendió la noticia que vimos hoy día, ¿sí? Que es de un hecho de actualidad, ¿ya? La estructura de la noticia, usted fue capaz de identificar las partes, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otro texto informativo, como es precisamente el artículo informativo, ¿ya? Entonces, aquí también, como todo texto, igual que la noticia, su objetivo, ¿ya? O su finalidad, su propósito es transmitir información sobre un tema determinado, el tema que sea, ya de cualquier ámbito. Ahí dice que predomina la función referencial del lenguaje, es decir, lo más importante es el tema que se está transmitiendo, ¿ya? Y como ya decíamos, el artículo informativo, al igual que cualquier texto expositivo informativo, tiene la estructura, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, un artículo informativo que presenta la parte inicial, ¿ya? Donde se presenta el tema del cual se va a hablar. En el desarrollo del artículo informativo es la parte central, es lo más importante, ¿ya? Y más extensa. Puede llevar varios párrafos, ¿ya? Y finalmente la conclusión, que es la parte final, en donde se hace como un resumen, un comentario final de lo que se ha tratado dentro de ese artículo, ¿ya? Y acá tenemos otro ejemplo
en donde tiene la estructura señalada de un artículo informativo. Fíjese ahí, tenemos, por ejemplo, ese texto que habla de la jirafa, ¿ya? Entonces habla de características de la jirafa, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí, como es un artículo informativo, el propósito es informar, en este caso de manera directa, ¿ya? Sobre este tema que es la jirafa. Y como todo texto tiene que tener, ya hemos dicho las características, tiene que ser escrito en forma clara, ordenada, ya tiene que ser de un tema de interés público, pero con un lenguaje objetivo. Y en este ejemplo, en este artículo, vamos a ver que el inicio es el primer párrafo y luego viene el desarrollo y las últimas líneas será la conclusión, ¿ya? Eso es un artículo periodístico. Después vamos a ver otros ejemplos de textos informativos, ¿ya? Para que usted vaya viendo, ¿cierto? Cómo se caracterizan, ¿ya? Fíjese, ahí tenemos todos los textos, yo le puse todos los textos informativos, ¿ya? Pero a ustedes les Ya. podría evaluar la noticia, ¿ya? Tal vez una biografía, tal vez una receta de cocina, ¿ya? Eso sería como lo más, eh, como que ustedes podrían aparecer en los exámenes. Tal vez cuando dice entrada de diccionario, es el ejemplo que yo les doy. Por ejemplo, una palabra, a eso se llama entrada de diccionario. Una palabra que yo busco el significado. Ahí yo puse misceláneo. Aparece de cuál es el origen de la palabra, acá dice del latín, tanto, y después tiene las distintas definiciones de la palabra, en este caso misceláneo, ¿ya? Todo lo que puede significar la palabra, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice ad, significa que es un adjetivo mixto, ¿ya? Que significa tal cosa. Después, como una mezcla de otras cosas. Después, otro tipo de definición, y después aparece que en Colombia y en México significa misceláneo otra cosa, que es una tienda pequeña de esquina, que no tiene que ver con lo que significa acá en Chile la palabra, porque misceláneo acá es algo que se compone de muchas cosas, ¿ya? Los anuncios también, los anuncios ahí aparece algo muy simple y muy objetivo. Dice secretaria de dirección, amplios conocimientos, en fin, y la renta y el contrato y el horario es un anuncio de trabajo, ¿ya? Eso también es un texto informativo, ¿ya? Luego tenemos acá otro, otro ejemplo de texto informativo que están dentro del temario de ustedes, como es la autobiografía y la biografía, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas. Y un ejemplo, tenemos la autobiografía, ¿ya? La autobiografía, auto significa por sí mismo, ¿ya? La autobiografía es cuando una persona escribe su propia biografía, ¿ya? Escrita por la misma persona que narra su vida. O sea, por ejemplo, si yo escribiera mi vida, sería una autobiografía. Si usted escribiera su vida, estaría escribiendo una autobiografía, porque usted la está escribiendo su propia vida, ¿ya? Ahora, eh, esta autobiografía, por supuesto que va a ser muy íntima porque relata y reveladora, porque está narrando en primera persona usted lo que efectivamente ha vivido, ¿ya? Y después el autor acaba de escribir sobre su propia vida y no necesita, bueno, permiso para hacerlo. Eh, las autobiografías se supone que como uno la escribió, uno autoriza que se puedan vender porque uno la escribió y uno la da a conocer. En cambio, las biografías, no. La biografía es bio, significa vida, grafos, escritura. Entonces, es la escritura acerca de la vida de alguien. ¿Ya? Eso significa biografía.
escritura de la vida de alguien, escritura de la vida. Ahora, este concepto de biografía se realiza por otra persona, ¿ya? Una tercera persona escribe la biografía de otra. Por ejemplo, si yo escribiera sobre la vida de usted, eso sería una biografía, porque no estoy escribiendo mi propia vida, no es una autobiografía, estoy escribiendo en este caso la vida suya, ¿ya? Ahora, esta, por supuesto, que debiese ser objetiva, ¿ya? Porque quien escribe sobre la vida de otra persona no puede dar a conocer como opiniones, sino que se debe basar en los hechos, en la realidad. Ahora, existen las biografías autorizadas y no autorizadas, ¿ya? Y hoy en día tenemos tantos ejemplos de estas, no sé, pues biografía no autorizada de tal persona. ¿Qué significa? Que la persona que la escribió no cuenta con la autorización de la persona que está describiendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí eso es bien importante tener claro, porque además una biografía no autorizada, como no cuenta con la autorización del biografiado que se dice, de quienes están haciendo la biografía, eh, acá, de quien se está haciendo la biografía, aquí inmediatamente, ¿cierto? Se puede caer en errores, ¿ya? Se puede aquí, porque a lo mejor no se va a atener a la realidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos la gran diferencia entre autobiografía y biografía. Voy a hacer un alto. Buenas noches, Paulina, ¿cómo está? Hola, profe, buenas noches, por fin. Sí, qué bueno que se pudo conectar. Oiga, ¿Eh? estaba tratando de temprano, a la hora de siempre, y no, No podía, ya. no, todo el rato, por eso estaba preguntando. De hecho, pregunté temprano si iba a haber clase Claro, para poder conectarme, porque la señal acá está pésima todavía, profe, sí, muy mala. no me cabe duda, no me cabe duda. Así que, pero estoy contento porque me pude conectar. La semana pasada igual traté, de hecho, a historia logré conectarme y se me cayó la señal. Así que Ah, ojalá el profe me haya dejado presente. Era la única, no, estábamos los dos. estaban los dos. Yo no Sí. tuve nadie, ninguno de ustedes, ninguno se pudo conectar, pero todos grabamos cápsulas también. Sí, eso me dijo el profe, que las clases iban a estar igual grabadas porque las Sí, tenían que hacer con o sin alumnos. sí, no, las dejamos todos grabados. Yo no Ah, tuve qué clase, bueno. yo no tuve alumnos ni en primero medio, bueno, en realidad no, solamente eh, en, en NM2 tuve dos alumnos que pudieron conectarse, pero claro, el miércoles pasado, el martes pasado a nadie. Y No, voy estuvo a horrible. preguntar sobre las clases porque ya deberían estar subidas, ya porque ya me preguntó la compañera. ¿Mm? Ya, profe, se Sí, pasó, muchas sí, gracias. recién dice en el grupo va a subirlo mañana. Sí, ah, ya, perfecto, perfecto. Gracias, Ya, gracias, profe, por aceptarme, así que ahora me voy a quedar calladita escuchando. no, no se preocupe. Estábamos viendo los textos informativos, ¿ya? La Ya, semana profe. pasada yo en la cápsula hablé de los textos informativos, pero de la noticia, ya de las partes de la noticia, etcétera. Y ahora ya hicimos un resumen, como está en la clase, de lo que era la noticia, ¿ya? Ya, Eh, profe. rápidamente vamos ahí a devolvernos, a ver, ahí, acá, de la estructura de una noticia, que lo más importante de una noticia es el titular, el primer párrafo, que es el lea de entrada o entradilla, y después el cuerpo de la noticia, que es del segundo párrafo en adelante, ¿ya? Una Ya, profe. noticia puede tener foto o no, ¿ya? Pero no es parte de toda la estructura. Una noticia puede tener un antetítulo, que es aquella palabra o palabras muy breves que están arriba del título, que también se conoce, aparte de antetítulo, se conoce como epígrafe. Y luego del titular está el subtítulo o bajada, que puede que no esté, ¿ya? Pero ahí está toda la estructura completa de una noticia. Pero lo que no puede faltar es el titular, el leado entradilla, que es el primer párrafo, y el cuerpo de la noticia. Eso como fundamental, como estructura, y decir que la noticia es un texto informativo porque narra un hecho de actualidad, ¿ya? Y que es de interés público, ¿ya? Y Ya, ahí profe. estábamos viendo tipos de texto informativo,
y vimos un ejemplo cuando dice entrada de diccionario, una definición de una palabra. Luego teníamos un anuncio que también entrega información de manera objetiva, de manera clara, etc. Y ahora estábamos justamente en otros textos informativos que son la biografía y la autobiografía. La biografía es cuando una persona escribe sobre la vida de otra persona, ¿ya? Existen las biografías autorizadas y las no autorizadas. Las autorizadas son menos riesgosas en el sentido de que, como el biografiado de quien se está escribiendo la vida, dio autorización a esa tercera persona y le va contando cosas, en fin. En cambio, las biografías no autorizadas corren el riesgo de tener errores, de no apegarse a la realidad, porque como no está con la autorización de quien se está relatando la vida, ya puede que se hayan hasta inventado algunas cosas. Y hay biografías no autorizadas, ¿cierto?, como muy, muy famosas. Y por otra parte, la autobiografía es cuando uno escribe sobre su propia vida, ¿ya? Por lo tanto, ahí es como un relato más íntimo, como un relato, ¿cierto?, muy subjetivo, porque uno está escribiendo sobre uno mismo, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos dentro de la biografía y la autobiografía, tenemos que ambas se asemejan en que son el relato de la vida de una persona, ¿ya? Se enfocan en la información, bueno, más importante, ¿ya? Más importante, que es como cuál fue su origen, cuáles fueron sus logros, cuál fue su educación, en fin, su fracaso, qué es lo que le gusta, etc. Y ahí en pantalla tienen un ejemplo de una biografía que es de un escritor, José Saramago, ¿ya? En donde, fijémonos cómo comienza, dice José de Sousa. Lo primero, antes en el título, bueno, biografía de quién es, está inmediatamente la fecha de nacimiento y muerte si corresponde, ¿ya? Y fíjense en el primer párrafo, da como característica de esta persona, dice, José de Sousa Saramago fue un escritor y periodista portugués, nacido el 16 de noviembre de 1922, caracterizado por analizar la realidad de su país natal. Escribió su primera novela, Tierra de Pecado, en 1947, aunque fue en 1966, etc. Y al final dice, en 1993 traslada su residencia al archipiélago canario en España, y fue allí donde publicó tales obras, ¿ya? Entonces aquí, esta biografía, como es de un escritor, como el centro será las obras que él hizo, ¿ya? Entonces vamos a ver que todas las biografías pueden tener cierto matiz, ya cierta inclinación. En este caso, por ser periodista, insisto, por ser escritor fundamentalmente, se va a referir a las obras que él fue publicando en su vida, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora yo les propongo un texto informativo, ¿ya? Que aquí está, ¿ya? Y este texto, después yo les voy a hacer preguntas acerca de él. Veamos cómo está, ¿cierto?, la comprensión. Porque, bueno, como en todas las clases, yo siempre les coloco preguntas, pero tienen que ser muy del tipo del ensayo, perdón, del examen que ya decíamos hace un rato que quedan 2 meses y pasan muy rápido, ¿ya? Entonces, este texto informativo es Los lagartos espinosos. Aquí se está dando a conocer un tema acerca de estos lagartos, por lo tanto se va a informar acerca de ellos, se van a dar características acerca de ellos, ¿ya? Veamos, el curioso demonio espinoso Moloch horridus es el único, ese es como el nombre, ¿cierto?, de la especie. Es el único representante de su género y uno de los miembros de aspecto más extraño de su familia. Lo más increíble de este pequeño reptil que vive en los parajes desérticos y semidesérticos de Australia es que su piel absorbe el agua y la conduce hasta la boca. Nunca necesita agachar la cabeza para beber. Cuando el ambiente está húmedo o cuando llueve,
el agua que moja al demonio espinoso comienza a avanzar por su cuerpo hasta que llega a la boca gracias a un sistema de pequeñísimos canales ubicados entre las escamas. El mismo mecanismo comienza a funcionar cuando el demonio espinoso mete las patas en un charco de agua. El líquido sube por los pequeños canales y recorre el cuerpo hasta depositarse en su boca. El demonio espinoso es muy pequeño, no mide más de 20 centímetros. Además, es longevo, o sea, puede vivir muchos años. Puede llegar a vivir hasta 20 años. Coloca entre 3 y 10 huevos que se rompen a los 3 o 4 meses. Y, aunque parece peligroso, no reviste ninguna amenaza para los seres humanos. Cuando siente que va a ser atacado, coloca la cabeza entre sus patas delanteras y se camufla cambiando de color. Así, lo que ve su depredador, ¿ya? Quien lo ataca, ¿cierto? El depredador es una especie de bola con espinas muy poco apetecible. Una característica que comparten todos los lagartos espinosos es que se alimentan de hormigas, es decir, son mirmecófagos, o sea que comen hormigas. Eso es mirmecófagos. Pero como las hormigas son tan pequeñas y tienen tan pocos nutrientes, estos reptiles deben comer entre 600 y 3000 hormigas diarias para alimentarse bien. ¿Ya? Eso es acerca de los lagartos espinosos. Un tema, ¿cierto? Un texto informativo. Entonces, aquí podríamos decir, ¿por qué es un texto informativo? Porque está entregando información, en este caso, de este animal, ¿cierto? De este reptil, ¿ya? Y como veíamos hace un rato, todo texto informativo o texto expositivo tiene una estructura que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Acá la introducción es el primer párrafo, curioso, demonio, espinoso, etcétera, hasta cuando dice Para nunca beber. agachar la cabeza para beber, claro que sí. Ya, entonces acá, ¿por qué la introducción? Porque aquí nos da a conocer, como decía el título, los lagartos espinosos, nos está diciendo el animal cómo es, lo más general, nos presenta como el animal. Y luego en el desarrollo es cuando el ambiente, etcétera, el mismo mecanismo, el demonio espinoso, todo eso es parte del Hasta desarrollo. humano. Claro, y al final es cuando dice ya de lo que se alimenta, que es mirmecófago, ahí es la parte ya de la conclusión, ¿ya? Pensemos que la conclusión siempre está al final, ¿ya? Entonces, ahora preguntitas acerca de este texto. Veamos. Ya sabemos que todo texto tiene un propósito, por algo está escrito, ¿ya? Entonces veamos acá. ¿Cuál será el propósito de este texto? ¿Ya? Será convencer a los lectores para que ayuden a preservar esta especie, entretener a partir de la historia de un curioso animal, informar sobre un extraordinario reptil, dar a conocer el hábitat del demonio espinoso. Clase. Muy bien, informar sobre el extraordinario reptil, claro que sí. La 2, según el texto, ¿qué es lo más increíble del lagarto espinoso? Que vive en el desierto más caluroso de Australia, que bebe agua absorbiéndola con su cuerpo, que devora más de 3000 hormigas diarias, que es el reptil más pequeño del mundo. Aquí habla de lo más increíble, ¿ah? ¿Qué será lo increíble ahí? Como difícil de creer. Que bebe agua con Con su su cuerpo. cuerpo. Eso es muy raro, ¿cierto? No es con la Sí. boca, porque le llega al final a su boca, como decía. Eso es increíble, porque todo lo demás es verdad. Entonces, ojo con estas preguntas, ¿ya? Porque todo lo que le plantearon, que vive en el desierto, eso es verdad, que devora más de 3000 hormigas diarias, claro, porque como las hormigas tienen pocos nutrientes, tiene que comer muchas, pues entre 600 y 3000. Y que es el reptil más pequeño del mundo, claro, mide 20 centímetros. Todo es cierto, pero acá le preguntaron qué era lo más increíble, que beba agua absorbiéndola por el cuerpo y después le llegue a la boca. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Las otras preguntas acá. Aquí.
¿Qué significa, ya, que los lagartos sean mirmecófagos, que comen huevos, que viven en zonas calurosas, que viven donde hay poca agua o que comen hormigas? Que comen hormigas. Muy bien, que lo dice, entre 600 a 3000, porque pobrecita la hormiga, claro, no tiene poquísimos nutrientes. Muy bien, si un lagarto espinoso coloca 5 huevos en el mes de abril. Esta es una pregunta que ya tienen que pensarla. ¿Ah? Decíamos acá, coloca me salgo de la pregunta, voy al texto, coloca entre 3 y 10 huevos que se rompen a los 3 o 4 meses. Fíjense, eso es lo que dice el texto. Coloca entre 3 y 10 huevos que se rompen a los 3 o 4 meses siguientes. Veamos. La pregunta dice, si un lagarto espinoso coloca 5 huevos en el mes de abril, sus crías probablemente romperán el cascarón ¿cuándo? Si fue en el mes de abril, en el mes de agosto y septiembre, en 20 años, en el mes de noviembre o en 20 días. Entre agosto y septiembre. Es Sí, bien, porque decíamos que son 3 meses, ¿cierto? Aproximadamente. Muy bien, abril, mayo, junio, julio, bueno, agosto. Está bien. Muy bien. Esa es una pregunta también de esas que ustedes tienen que pensarla, pero ya saben, ahí tienen que ir al texto, siempre tienen que ir al texto. En estas preguntas la respuesta está. Lo que pasa es que hay que pensarla, ¿ya? Bien. Y la siguiente, acá está. Ya para terminar con los lagartitos, ¿cierto? Tenemos, ¿qué técnica emplea el lagarto cuando siente que será embestido? Se transforma en una especie muy apetecible. Frente al enemigo finge estar muerto. Utiliza el camuflaje, es decir, cambia de aspecto o expande su cuerpo para parecer más grande de lo que es. Volvamos al texto. Cuando dice, cuando siente que va a ser atacado, coloca la cabeza entre sus patas delanteras y se camufla cambiando de color. ¿Cuál? hace, La C, el camuflaje. ¿Ya? Perfecto. Del texto podemos concluir que cuando le hacen una pregunta así, esto es como de conclusión, es para ver si efectivamente lograron entender, captar o comprender el texto. ¿Ya? Así que estas preguntas requieren un poco más de atención, porque aquí no va a estar la respuesta textual. ¿Ya? Entonces veamos, ¿qué podemos concluir del texto? El lagarto espinoso vive muy pocos años en el desierto. Existe peligro para que el ser humano, si tiene, existe peligro para el ser humano si tiene contacto con este reptil. Dentro de la familia de los reptiles, el lagarto espinoso es el más extraño y vive en zonas que posean un clima lluvioso. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué es lo más general? hace, Dentro de la familia de los reptiles, el lagarto espinoso es el más extraño. Claro que sí, porque las otras son otras características, pero acá es como lo más general, ¿ya? Y como se trata de un reptil, ¿ya? Porque alguien podría decir, pero existe peligro para el ser humano si tiene contacto con este reptil. No, porque acá eso es falso, porque dice que en realidad no reviste ningún peligro. Muy bien, es la C. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de texto informativo, que son los anuncios publicitarios, ¿ya? O el aviso publicitario, ¿ya? Entonces ahí tenemos un aviso publicitario, ustedes se fijan, se promociona, no sé, pan, en otras se promociona más pan, digamos, un sándwich, en fin. Entonces, vamos a ver que todo anuncio publicitario tiene que responder a ciertas características, ¿ya? Que son las siguientes. Todo anuncio publicitario, todo aviso publicitario, que en este caso son los afiches, que ya lo vamos a ver un poquitito más en detalle, pero ahora estamos viendo lo más general. De hecho, en las diapositivas siguientes vamos a ver ejemplos de
de preguntas que se liberaron, ¿cierto?, en los exámenes libres sobre anuncios publicitarios, ¿ya? Entonces, todo anuncio publicitario tiene que tener las siguientes características. Debe ser muy claro, ¿ya? O sea, yo leo o veo si tiene imágenes el anuncio publicitario, me tiene que quedar claro que, por ejemplo, ahí están promocionando unos panes. Me tiene que quedar claro que están promocionando, no sé, pues hay un helado, ¿ya? No tengo yo después que estar pensando, ¿qué estarán promocionando? ¿Ya? Tiene que ser persuasivo, es decir, que me convenza de lo que está presentando. Breve, ¿ya? Todo anuncio publicitario tiene que ser breve y que capte la atención del receptor. Tiene que ser creativo, mientras más creativo a uno le llama la atención. Coherente, es decir, que se entienda, ¿no? Creíble, por supuesto, que uno lo vea y diga, no sé, pues va a creer que ese pan es rico, que esa leche, qué sé yo, ¿ya? Y que sea llamativo, creativo, ¿ya? Entonces, esas son como características fundamentales de todo anuncio publicitario, ¿ya? Entonces, yo ahora acá les propongo un texto que tiene que ver con una infografía en el fondo, un texto informativo, en donde se hacen ciertas preguntas. Y esto es tomado de una de las preguntas liberadas, ¿cierto?, de exámenes libres. Dice, 4 alimentos de riesgo en verano. Las altas temperaturas del verano y ciertos alimentos que no cuentan con una correcta manipulación pueden ser una mezcla enemiga para la salud. Por eso, la nutricionista Claudia Rojas detalló cuáles son los alimentos más riesgosos en cuanto a su manipulación durante el verano, ¿ya? Esto lo dice o fue escrito por Natalie Lepe, ¿ya? Y menciona los 4 características, los 4 alimentos. Dice carne. Las carnes de vacuno enteras y molidas deben estar siempre refrigeradas. Se pueden contraer infecciones por incorrecta manipulación e higiene de estos alimentos. Pescados y mariscos. Siempre se debe mantener la cadena de frío. El problema se produce cuando estos productos se consumen poco frescos o insuficientemente cocidos. Entre paréntesis, ceviches, sushi, pescados crudos, ya que pueden generar norovirus y hepatitis A por la procedencia de los mariscos con agua contaminada. Huevos, otro alimento, deberían estar siempre en el refrigerador. Se recomienda consumirlos siempre cocidos y en el caso de que la preparación sea sobre la base de huevos frescos, estos deben ser pasteurizados. De lo contrario, pueden producirse graves problemas gastrointestinales. Ensaladas, de verduras y frutas. Cuando estas preparaciones no se mantienen refrigeradas y se exponen a altas temperaturas, se corre el riesgo de la proliferación de bacterias, ¿ya? Y veamos entonces las preguntas que aparecen a continuación de este texto, ¿cierto?, que es informativo, ¿ya? Que es en este caso es una infografía. Entonces, tenemos acá las siguientes preguntas. Ahora está más en chiquitito, ¿cierto?, el texto, pero la idea es que podamos volver a él si es necesario. ¿Quién es Claudia Rojas? Una vendedora de alimentos, la periodista del diario, la editora de la noticia, una nutricionista. Una nutricionista. Nutricionista. Bien, muy bien. Porque ¿quién es? Le aprovecho de preguntar. ¿Y quién es la periodista acá? Natalie Lepe. Muy bien. Según el texto, ¿qué tienen en común los 4 alimentos mencionados en el texto? Carne, pescado y marisco, huevo, ensalada de verdura y fruta. ¿Qué tienen en común estos 4 alimentos? ¿Son dañinos para la salud? ¿Se consumen Sí. solo en verano? Deben Debe tener una adecuada refrigeración. Exacto. La C. Todos deben tener una adecuada refrigeración, ¿ya? Las demás son todas falsas.
porque no son dañinos para la salud si no se mantienen refrigeradas, no, o sea, no, eso no. ¿Se consumen solo el verano? No. ¿Y pertenece a un mismo grupo alimenticio? Tampoco. Así que es la C. Muy bien. Tenemos más preguntitas de la misma infografía, que ahí está. Dice, lea la oración, comillas. Las altas temperaturas del verano y ciertos alimentos que no cuentan con una correcta manipulación pueden ser una mezcla enemiga para la salud. ¿Qué significa aquí la palabra mezcla en la oración cuando dice pueden ser una mezcla enemiga para la salud? ¿Una preparación enemiga, una combinación enemiga, una porción o una medida? ¿Cuál será? ¿Por qué podríamos cambiarla? ¿Por preparación, por combinación, por porción o por medida? Mezcla. Mezcla. Preparación, No. combinación. Medida. Combinación. Preparaciones, ¿cómo se hace? Dice ahí. Pueden ser, dice que no cuenta con una correcta manipulación, puede ser una mezcla enemiga para la salud. No es una preparación, sino que es una combinación, ¿ya? Porción no es porción es un pedazo de algo, una medida también, ¿ya? Es, Ah, están marcadas más negritas las letras, que yo estoy con el celu, profe, y veo re poco. claro, sí, están marcadas en negrita, Sí, sí, ahora la grande y sí se ve más negrita. sí, sí. Así que la respuesta correcta ahí es la B, combinación. ¿Cuándo se vuelven más riesgosos los alimentos mencionados en el texto? Cuando han sido mal manipulados, cuando no son hervidos, durante su preparación o durante el invierno. La A. Muy bien, cuando han sido mal manipulados, correcto. ¿Ya? Y tenemos las dos últimas preguntas, que ya son preguntas abiertas, por si les saliera a ustedes preguntas que tengan que redactar, que tengan que escribir la respuesta. Y dice, según el texto, ¿cuál de los alimentos causa hepatitis A? Escriba su respuesta a continuación. A ver, antes que la hagan, no me digan en voz alta, porque esta le va a pedir que la responda. Claro, si está en el celular, pero ¿cómo la redactarían? Les digo al tiro. Si hay una pregunta abierta, ustedes tómense de la misma pregunta. ¿Me explico? Acá les dicen, según el texto, ¿cuál de los alimentos causa hepatitis A? Escriba su respuesta a continuación. Usted tiene que decir, no me diga al tiro tal alimento, no sé, por decir pescado y marisco. No, porque ahí no se toma completa la respuesta, aunque esté buena, sino que usted tiene que responder, el alimento que causa hepatitis E es tal cosa. ¿Se entiende? Eso es enmarcar la respuesta. Reitero, si a ustedes le hacen una pregunta así abierta, tienen que tomarse en parte de la pregunta antes de decir lo que le están preguntando, ¿ya? Entonces, ahora sí pueden hacer la número 5 y la 6 sería, ¿por qué la información del texto es importante para las personas? Ahí ustedes fundamenten y escriban su respuesta, ¿ya? A ver cómo les va ahí. Les voy a preguntar a las dos, ¿ya? Me avisan cuando tengan ya las dos respuestas escritas.
Ya, no se preocupe, Grendeley. Yo la coloco presente, ¿sí? No se preocupe. Profe, ¿hay que hacer las dos al tiro? Sí, sí, Ah, ya sí, la hice, profe. ya, muy bien. Grendeley, usted quisiera leer las 5, porque de ahí ya, para que se pueda retirar. Sí, Ya, la escucho. según el sexo dice cuáles de los alimentos causa hepatitis. ¿Sí? Según el texto, va a responder así. Según el texto, el alimento que causa hepatitis es el pescado. Pescado Perfecto. y Y marisco. mariscos. Perfecta la respuesta, muy bien. Ve, siempre, por favor, háganlo así, tómense de la misma pregunta y la contextualizan y ahí queda, ahí le van a dar el 100% de puntaje. Muy bien, ¿ya? Muy Ya. bien. ¿Paulina respondió lo mismo? No, ¿Qué respondió? dice, bueno, yo escribí, la hepatitis A suele asociarse al consumo de frutas y verduras crudas o pescados y mariscos. Ya, también le puso las frutas y verduras. ¿Ya? Pescado y mariscos. Sí, sí, usted la hizo como al revés, partió por la respuesta, pero después también mencionó parte de la pregunta, lo que está muy bien, ¿sí? Está bien. Y la Ya, profe. última, ¿por qué la información del texto es importante para las personas? Grendeley, si la dice Mm, y ya ahí ya termina. Ya. Eh, la información del texto es muy importante para la persona porque informa a la persona de los 4 alimentos que tiene riesgo durante el verano. Perfecto. Se da cuenta que usted utilizó ahí una palabra clave que es informar, que ese es el propósito de todo texto informativo. Muy bien, muy bien. Ya, si quiere se puede retirar porque acá nos queda un ejercicio más nomás, pero como va a quedar grabado, después usted lo ve. ¿Ya? Así que no Ya, se preocupe. ya, ¿Mm? entonces me voy a quedar. Bueno, sí. Ya, Paulina, Profe, sí, las 6. ya. La información del texto ayuda a que las personas tengan precaución al manipular los alimentos. Perfecto. También, porque de alguna manera, como el texto acá es informativo y pretende en este caso enseñar, ¿ya? Acerca de algo, y usted lo está diciendo también. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, las dos aquí apuntaron a lo que es como la clave, el centro, el propósito de todo texto informativo. Enseñar sobre algo, entregar información sobre algo, sobre un tema específico. Acá, alimentos que pueden causar o que pueden ser riesgosos consumidos en el verano si no se tienen las precauciones. Muy bien. Ya. Y ahora vamos a ver al último ejercicio, ¿ya? Que es un texto muy breve, ¿ya? Sobre Valparaíso, ¿ya? Para ir viendo también, pues preguntas tipo ensayo, tipo, claro, tipo examen. Dice, el título es Valparaíso. Los vientos de Valparaíso soplaban en verano y duraban 3 días cabales, ya, o sea, completos, revelando con este límite su carácter. Claro, ahora hablar de los vientos es un tema casi sensible ahora, pero bueno.
Soplaban los vientos de Valparaíso, soplaban en verano y duraban 3 días cabales, revelando con este límite su carácter de cosa viva e inteligente. El viento sur se adueñaba de la ciudad de manera súbita, de manera, ¿cierto?, así de imprevisto, deshilachando las nubes, expulsándolas, despejaba el cielo y los lomos de los cerros, pasaba con 1000 ruidos disímiles, diferentes, que nuestros oídos filtraban y aglomeraban en concierto. Ya. Si nos damos cuenta aquí, el lenguaje utilizado es bastante, no digamos poético, pero es bastante, cierto, como más rebuscado, no es un lenguaje coloquial. Fíjense, caracteriza los vientos de Valparaíso de una manera muy especial, ¿ya? Y por las palabras que utiliza, dice, el viento sur se adueñaba de la ciudad. Ahí está haciendo uso de una personificación, porque el adueñarse, ¿cómo un viento se va a adueñar de algo? Eso es propio de las personas, ¿ya? Ya. Deshilachando las nubes, ahí hay una metáfora. Fíjense, deshilachando las nubes, imaginemos las nubes como se van deshilachando, ¿ya? Despejaba el cielo y los lomos de los cerros pasaba con 1000 ruidos, ¿ya? Ahí 1000 ruidos, ¿cómo va a haber 1000 ruidos? Ahí hay una exageración, ¿ya? Entonces también hay otra figura lírica ahí, la exageración, ¿cierto? Y dice al final que nuestros oídos filtraban y aglomeraban en concierto, ¿ya? Bien. Bueno, eso primero para que veamos el texto que se presenta allí, que es un texto que utiliza 2, 3 o más figuras poéticas, ¿ya? Según lo que dice el texto, el viento soplaba en invierno, primavera, otoño, verano. Verano. Muy bien, verano. De acuerdo al trozo, los vientos de Valparaíso tienen el carácter de cosa, quedó junto ahí, de cosa viva porque limpiaba el cielo, se aglomeraban en concierto, duraban 3 días cabales o expulsaban las nubes, a las nubes. ¿Por qué los vientos de Valparaíso tienen el carácter de cosa viva, como algo vivo? ¿Por qué? Porque duraban 3 días cabales. Muy bien, duraban 3 días cabales. Muy bien, muy bien. Y vamos a las últimas preguntitas del mismo texto. Esto es nada más que comprensión, ¿cierto? De texto. Ahí. Dice, los vientos de la ciudad, los vientos se adueñaban de la ciudad de manera repentina, grotesca, desagradable, oportuna. Dice, el viento sur se adueñaba de la ciudad de manera súbita. Repentina. Eso es repentina, muy bien. ¿Ya? El título del trozo que mejor resume el contenido es, que el título es Valparaíso, ¿cierto? Importancia del viento, los vientos de Valparaíso, una tarde de verano, o los cerros de Valparaíso. Los Los vientos de vientos de Valparaíso. Eso, los vientos de Valparaíso. Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Bien, ese era un pequeño texto, ¿cierto? Que también habla de cómo podemos comprender un texto, ¿ya? Muy bien. Entonces yo ahora voy a pasar a asistencia y dejaríamos hasta acá la clase, voy a dejar de grabar y la asistencia va a ser muy fácil de pasarlo hoy día, ¿ya? Eso. Así que cuídense mucho, ¿ya? Como les digo, vean las grabaciones